Europa. Hoy contamos con nosotros con la periodista Montserrat Boix y, como en otras muchas ocasiones, es gracias a vosotros, a la propuesta de los alumnos, eso de que Montserrat esté hoy aquí con nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras. Montserrat Boix es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja desde hace 20 años en la Redacción Internacional de Televisión Española. Y durante esta etapa de su carrera profesional dentro de la televisión pública se ha especializado sobre todo en temas relacionados con la situación del mundo árabe, el Magreb, los movimientos islamistas y en los últimos años en los procesos de cambio social en América Latina. Montserrat Boix se confiesa defensora de los derechos de la mujer y una apasionada del uso social de las nuevas tecnologías. En 1996, estas dos pasiones de Montserrat Boix se juntaron para crear un portal que es Mujeres en Red, uno de los medios de comunicación de referencia en defensa de los derechos de la mujer. Además, Montserrat es profesora de varios másteres universitarios sobre nuevas tecnologías e igualdad y ha realizado numerosos talleres de formación en el uso de las tecnologías desde el activismo social y la participación en la red de los ciudadanos. Y también ha trabajado en muchos congresos, participado en seminarios sobre ciberfeminismo y nuevas tecnologías. Y por su labor como periodista ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos, y por hacer un gran resumen, porque son muchos los premios que ha recibido Montserrat, ha sido galardonada con el 7º premio Isonomia contra la violencia de género, el premio Nicolás Menor de Derechos Humanos y el del Observatorio contra la Violencia Doméstica o el premio Ameco de Comunicación en el año 2000. El periodismo de Montserrat Boix es un periodismo, como ella misma dice, un periodismo de compromiso, un periodismo activista. Y sobre eso, sobre esa temática, sobre todo centrar en nuevas tecnologías y redes sociales, han venido hoy a hablarnos en el ciclo escolar. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Mira, aquí ya con tanto... No, lo otro funciona. Ah, pues Sí, sabía, está funcionando. así prefiero. Mejor, apagamos esto, no sé si se acoplará. No sé cómo apagamos. Bueno, pues agradezco un montón la invitación del grupo de periodismo de la universidad, a los compañeros y compañeras que han creído que podía contar algo interesante. Y bueno, decir que para mí pues es un placer porque veo aquí mucha gente joven que tiene que ponerse las pilas en relación a un montón de cosas y espero al menos ser inspiradora para trabajar en, para mí, algunas asignaturas pendientes que tenemos en estos momentos en relación a los temas de periodismo, ¿no? Bueno, ya me gusta que la primera portada que se muestre sea la de Mujeres en Red y, como veréis, está con un tema muy candente, el tema del diputado Toni Cantó. No voy a hablar de momento de este tema, así que... pero sí me parecía importante tenerlo en portada, ¿no? Voy a intentar plantear... ¿Ya lo mismo? Vale. Para mí hay dos cosas que son paralelas y complementarias en mi ejercicio del periodismo. Uno es el concepto, o en mi vida cotidiana, uno es el concepto de comunicación y otro es el concepto, bueno, es el feminismo, que es el camino que me ha ayudado a encontrar, digamos, o a la búsqueda de un equilibrio para, a ver cómo lo diría yo científicamente, para no ser apasionada. Es decir, creo que hay una situación de desigualdad entre hombres y mujeres en esta sociedad que está en todo el planeta y que si no ponemos el acento en plantearnos qué pasa, es decir, esa situación absolutamente desaparece. Y luego, por otro lado, también quería plantearos otro tema que es uno de los que más me preocupa también en estos momentos, y es el tema del
periodistas en relación a la sociedad digital, en relación a todo el tema de digitalización. Me voy a centrar, no os preocupéis. Quería hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros y vosotras utiliza Twitter aquí? ¡Wow! Periodistas con presente. Bien. ¿Y Facebook? ¿Vale? ¿Y qué tiene un blog? ¿Cuántas de vosotras y vosotros tienen? Bien. Es fantástico. ¿Por qué os pregunto esto? Pues la semana pasada estaba en un foro de debate de periodistas profesionales y había, de los 3 periodistas en la mesa, 2 de ellos no solamente no utilizaban las redes sociales, sino que alardeaban de no usarlas. Y yo estaba rasgándome las vestiduras totalmente. ¿Cómo se puede ser? Esa es una de las preguntas que quiero lanzar. ¿Cómo se puede ser en estos momentos periodista y no utilizar las redes sociales? Pues bueno, la mayoría de las redacciones todavía encontraréis a un montón de gente que no solo no sabe usar las redes, sino que sin vergüenza alardea de ello. Os lo juro, va en serio. He puesto en mi blog, porque como soy una desorganizada, me ha parecido que una buena manera de ir comentando algunas cosas que me parecen importantes, en vez de pegarme la chaparse de golpe, es ir viendo algunas noticias que me inspiran para contar algunas cosas que para mí son titulares y que quiero trasladaros, ¿no? Así que, bueno, para quien después le interese repasar, pues está en mi blog, que es montserratboix.net. Sí. A ver. No, aquí está todo subido. Está a tope. Espero que podamos... Bueno, igual podemos poner... Vale. Bueno, la primera noticia que os voy a pasar tiene que ver con el tema de la impunidad en México. Entonces, se ha emitido este fin de semana, el telediario del fin de semana. Y plantea 2 cosas que quiero comentaros, pero que primero voy a esperar a que veáis. Todos son noticias de poco, de 2-3 minutos y tal, o sea que no son... Vale. Bueno, pues mientras conseguimos que se suba el volumen, os comentaré. Esta noticia la he elegido por 2 cosas. Una, porque en ella se recoge el testimonio de una megaperiodista superpremiada internacionalmente que denuncia la impunidad que se vive en México. Ya sabéis que en México la vida vale poco, la de los y las periodistas menos. Y para mí ha sido y es todo un ejercicio de fortaleza el encontrarme a estas mujeres y a estos hombres que todavía están allí peleando por todo este tema. ¿Ya? ¿Vamos? Los derechos humanos de este país tiene documentados más de 15.000 cadáveres sin identificar. El homicidios en los últimos 5 años, la cifra es más elevada para una democracia. Las organizaciones de derechos humanos lo comparan con otras cifras históricas de América Latina, durante la dictadura de Pinochet de Chile, 3.000 muertos, en la dictadura argentina, 10.000. En México mueren más de 100 personas por año y no se castiga a los culpables. Hasta un 97% de los delitos que estamos hablando de crímenes de alto impacto permanecen sin castigo, ¿no? Estamos hablando de que el índice de impunidad casi total. Y las situaciones especiales de para la
criminales ofrecen 600.000 pesos, más de 35.000 euros, a quien identifica el responsable de la página. Amenazas a las que ya ha respondido el administrador de esta web, seguida por casi 160.000 personas. Él ha dicho también a golpe de teclado que no es ningún héroe, pero ha reconocido que su familia ha tenido que abandonar México. Hace tiempo, buena parte de la prensa tradicional dejó de informar sobre asuntos relacionados con el narco. Muchos han sufrido ataques como este o han matado a sus redactores. Desde el año 2000, más de 80 periodistas mexicanos han sido asesinados. Ahora en el punto de mira están los ciudadanos que emplean las redes sociales. Pensar de que uno no se puede esconder detrás de la tecnología, que hay formas que se pueden encontrar. Porque los criminales también pueden en el mundo virtual buscar publicidad. Cuando este mundo se les vuelve en contra, como en este caso, amenazan para matar la libertad de expresión. Bueno, os he traído esta primera noticia, esta primera información, para plantear varios temas. Uno, habéis visto a Sandra, la periodista, ella está en Ciudad Juárez, es una súper investigadora, ha sido premiada internacionalmente, ha estado en Madrid, por eso le pude hacer la entrevista, y cuando le preguntaba sobre los datos, le pregunté sobre, porque ella tiene una base de datos sobre los asesinatos, y le pregunté cuántos hombres y cuántas mujeres habían sido asesinadas según su base de datos. ¿Y cuál fue mi sorpresa, y la suya, por la pregunta? Porque me dijo que no había tenido en cuenta esos datos, que no los tenía contabilizados en su base de datos. Entonces yo le decía, pero ¿cómo puedes dar por válida una base de datos en la que no sepas cuántos hombres y cuántas mujeres mueren? ¿Cómo no has utilizado la perspectiva de género para incorporar más información a tu base de datos? Porque claro, mayoritariamente los hombres en México mueren por enfrentamientos entre bandas, porque pertenecen a bandas armadas por un lado y por otro, y entonces en los enfrentamientos mueren. Pero sin embargo, a las mujeres se las mata por ser mujeres, se las mata a pesar de que no participan en los conflictos directamente, se las mata porque se cosifica el cuerpo de las mujeres y porque se las utiliza sexualmente, porque se las utiliza con el tráfico de mujeres. Entonces, ¿cómo es posible ser buena periodista o buen periodista y no incorporar sistemáticamente la perspectiva de género? ¿Cómo se incorpora esa perspectiva de género? Pues de entrada, de una manera tan fácil como hacernos la pregunta sistemática de ¿y qué pasa con las mujeres? Es decir, ¿por qué tenemos que hacernos esa pregunta? Porque desgraciadamente la invisibilización de lo que pasa con las mujeres es sistemática, todavía. Porque desgraciadamente cuando pensamos en bases de datos no se tiene en cuenta ese factor. Y por tanto los resultados, no sé, os pongo un ejemplo pues, más cercano. ¿Cómo se puede analizar una situación de bullying si no se tiene en cuenta, como es súper frecuente todavía con estos especialistas, la perspectiva de género? Si no se tiene en cuenta a cuántos niños o a cuántas niñas son acosadas y por qué, por ejemplo, ¿no? Y bueno, podríamos darle muchos más ejemplos a estos, o sea que no voy a insistir mucho más en ese tema, pero mi primer titular sería: es fundamental utilizar la perspectiva de género para hacer todas las informaciones. ¿Cómo he intentado compensar esa noticia? A pesar de que efectivamente el trabajo de Sandra me ha parecido súper interesante y su denuncia sobre el tema de impunidad fundamental. Bueno, pues en la otra parte de la noticia he explicado todo el concepto de feminicidios, porque además Sandra ha estado en Madrid en un encuentro internacional sobre feminicidios. Por tanto, pues digamos que yo he completado aquellos datos que no me estaba dando Sandra en el contenido, ¿no? La información que hemos visto también introduce otro tema fundamental, que es el tema del papel de las redes sociales. El papel de las redes sociales en la información, luego quiero plantear también todo el tema del periodismo ciudadano, de hasta qué punto los medios de comunicación tradicionales tienen que ya incorporar pues, todo el tema de las nuevas tecnologías, cómo se resisten a hacerlo,
entre mis compañeros y mis compañeras periodistas de manera sistemática también se produce un tremendo rechazo. No sé por qué se tiene la sensación de que si circula más información, si funcionan más, si pasan más cosas en las redes sociales, si se habla más de un determinado tema, los y las periodistas pierden el control del proceso. Yo pienso que no, que es todo lo contrario, es decir, que hay que saberse manejar. Es decir, que para mí las redes sociales es una fuente como otras. Efectivamente, en las redes sociales hay verdades y hay mentiras, pero nuestro trabajo desde el periodismo sistemáticamente también es confirmar aquellas informaciones que tengamos entre manos, nos vengan de donde nos vengan. ¿Qué incorpora para mí de manera fundamental el tema de las redes sociales al periodismo? Incorpora, por ejemplo, la inmediatez. Yo que estoy en la redacción y estoy permanentemente chequeando Twitter, os diré que muchas veces las noticias que después caen en teletipos las he visto previamente 2 o 3 horas antes en Twitter, hasta que después hay una serie de procesos, por supuesto, que hay que verificar. Para mí, por ejemplo, es súper útil conocer la fuente. No es lo mismo que esa información la dé alguien firmado desde un seudónimo que no conozca, o bien desde un periodista o desde una fuente a la que habitualmente sigo. Os puedo poner un ejemplo. Durante el tema de la primavera árabe, yo tuve un problema porque en una pieza que hice de Minuto y Poco expliqué que había movimiento de tropas. Dije, bueno, pues en Egipto, no sé qué, en Túnez, no sé cuántos. Y en Marruecos las autoridades han ordenado el desplazamiento de tropas desde el Sáhara a las grandes ciudades. El rey de Marruecos dio la casualidad, estaba viendo el informativo 24 horas, Mi Noticia, desde su castillo de Francia. Y llamó a la Casa Real Española para preguntar qué estábamos dando en televisión española, cómo estábamos dando estos datos. Y luego, bueno, el lío general de quién ha dicho qué, cuáles son tus fuentes, cómo se te ocurren. Fue la primera vez, bueno, el Consejo de Informativos me abrió un expediente informativo para averiguar de qué se trataba. Es decir, si era lógico que yo hubiera usado las redes sociales para hacer información. Era una información para mí contrastada de un periodista local que sé muy bien que tiene buenas fuentes, es decir, no es aquello de un rumor. Y entonces, efectivamente, a través de las redes sociales confirmé. Pero es más, es decir, esa misma información posteriormente fueron detectados por los satélites de defensa españoles. Sin embargo, es decir, el rey, lo que le chocó al rey fue que de pronto estaba pasando y lo estaba viendo en la tele. Y ostras, ¿por dónde se ha filtrado? Bueno, se montó un lío tremendo, se organizó una rueda de prensa en Marruecos, el ministro de Comunicación diciendo Televisión Española de nuevo intoxica, y yo en contacto con nuestros amigos periodistas diciendo aquí la que se está liando, y entonces ellos de Marruecos me decían no, ellos están intentando averiguar de dónde se ha filtrado la información. Es decir, que nuestros organismos oficiales, los gobiernos, las instituciones todavía no son conscientes de la rapidez con la que se maneja la información. Entonces, nuestro trabajo, insisto, es fundamental verificar. Sabes que se lo estás diciendo, bueno, en realidad esa información no era tan exótica, es decir, lo más lógico para un gobierno que en una situación de inestabilidad es que reorganice las tropas. Es decir, que en realidad lo que a ellos les molestaba es que de pronto eso pues, saliera a luz pública prácticamente en tiempo real, ¿no? En un momento que estaba pasando. Afortunadamente, bueno, al cabo de seis meses, eso me pasó a mí, y como siempre tengo problemas al principio, porque como siempre me meto en líos de manera vanguardista. Al cabo de 6 meses, el secretario general de la OTAN hacía ya sus declaraciones en Facebook. Y entonces ahora es sistemático y habitual el de pronto decir ¿cuáles son las declaraciones? Pues el primer ministro en estos momentos, yo hago información internacional, pues el ministro de Exteriores británico dice lo que piensa del informe de Siria a través de su Twitter. Entonces yo sigo el Twitter del primer ministro
o yo sigo el Twitter pues, del presidente Obama, o sigo el Twitter institucional, y entonces tengo la información de primera mano que después recogen las agencias. O sea, todo eso para deciros que para mí el tema de las redes sociales es fundamental, ¿no? Es decir, forma parte de mi trabajo de ABC, ¿no? Con este segundo vídeo quiero plantear otro tema, que es un debate que se está planteando en estos momentos. Va sobre qué ocurre con la situación de las mujeres en Mali con la presencia de los grupos yihadistas. Entonces, el debate era, siempre acabamos hablando de las mujeres y los niños para dar pena, había gente que decía. Había otra gente que decía, las organizaciones de mujeres sobre el terreno están en contra de la ocupación de la intervención. ¿Qué tenemos que hacer nosotros y nosotras como periodistas? ¿Tenemos que dar esa información o plegarnos a quien le conviene o a quien no le conviene en función de qué? El otro día estaba con un compañero que hace conferencias sobre Mali y estábamos discutiendo el tema y él me decía, jo, es que yo he dejado de explicar qué pasa con la situación de las mujeres en los campamentos de refugiados porque parece que es como la lágrima fácil. Cuando saco este tema, ya sé que todo el mundo se conmueve. Entonces yo le decía, para mí es todo lo contrario. Es decir, este tema es muy importante que lo saques porque históricamente, durante muchísimos años, durante muchísimos siglos, las mujeres han sido invisibilizadas. No han estado en los focos. Nadie se ha preguntado qué pasaba con las mujeres. Preguntarnos qué pasa con las mujeres, aunque pueda beneficiar a una parte o a otra, es una obligación de periodista. O preguntarnos qué pasa con los niños y las niñas, qué pasa, en qué situaciones se está viviendo en los campamentos de refugiados. O preguntarnos qué pasa con las agresiones sexuales de esos campamentos, que son brutales. O precisamente porque empezaron a hacerse esas pocas preguntas hace pocos años, empezamos a descubrir, por ejemplo, que las tropas de Naciones Unidas estaban implicadas en agresiones sexuales en los campamentos de refugiados que protegían. O sea que de pronto vuelvo a la idea de aplicar la perspectiva de género en nuestras noticias y nuestras informaciones e investigaciones. Quizás nos den datos que ya sabemos, pero muchas veces nos dan una perspectiva de la realidad que desgraciadamente sigue ignorada, ¿no? Bueno, pues esta es una información que preparé pues, hace poco menos de un mes. Como habéis visto, yo utilicé el Skype para conseguir un par de testimonios de compañeras que están trabajando en Mali, de ONGs, porque hice esta información en un momento en el que todavía no había periodistas sobre el terreno. Para mí la duda en aquel momento era, bueno, no sé si recordáis, que los grupos yihadistas estaban prácticamente a las puertas de la capital de Mali, de Bamako. El gobierno de Mali había decidido que habían pedido
desde hacía tiempo diciendo se van acercando, nadie les hacía mucho caso. Y al final directamente se lo pidió a los franceses. Como los franceses tienen muchos intereses económicos y también de población allí, pues decidieron que ellos iban y que iban a actuar. El debate es complejo. De hecho, por ejemplo, cuando estuvimos hablando del tema de la situación de las mujeres de Mali, surgió el debate de qué pasaba con la situación de las mujeres en Afganistán. No sé si recordáis que hace unos años era un tema recurrente y se utilizó mucho para justificar la intervención internacional en Afganistán, diciendo es que las mujeres están fatal, las están maltratando, y lo cierto es que las mujeres siguen estando fatal y las siguen maltratando en estos momentos después de la intervención, no ha arreglado nada. Entonces, como periodistas podemos preguntarnos, ¿tiene sentido hacer esas denuncias que las damos ya por sabidas? Es verdad que las pueden utilizar como argumento, pero es verdad también que nuestro trabajo, nuestro rol es contar lo que pasa. Y entonces, bueno, yo apelando a esta máxima habitual que tengo en relación a qué pasa con las mujeres, pues creo que hay que contarlo y después ya vamos haciendo el seguimiento. Lo que podríamos y lo que se está contando en estos momentos es que después de la ocupación, después otro de los debates que tuvimos era los periodistas y las periodistas teníamos que ir con ojo, cómo designábamos a los yihadistas y cómo incorporábamos a los tuareg. Es decir, porque de las primeras crónicas que escuchamos desde ahí de algunos de nuestros corresponsales eran porque los grupos tuareg, no sé qué, ojo, los grupos tuareg no están prácticamente mayoritariamente incluidos entre los yihadistas. ¿Qué son los yihadistas? Todo esto, ¿no? Es decir, con todo ese lío además teníamos que incorporar el tema de si para las mujeres hay una repercusión especial en todo esto, que la hay, ¿no? Es decir, que pues cuando los yihadistas llegan a un territorio, para controlar el territorio, no sé por qué hay un consenso general, lo primero que se les ocurre es controlar a las mujeres. Y entonces, a partir de ahí, empiezan a controlar todo lo demás. Entonces, pues yo creo que hacer ese trabajo desde el principio permitió que posteriormente mucha gente siguiera el hilo. Y, digamos, la información sobre qué pasaba con las mujeres de Mali estaba normalizada. Como os comentaba, el problema actual, ¿cuál es? El problema actual es que se ha identificado a los tuaregs con los yihadistas. Y entonces todos los tuaregs han tenido que huir de las poblaciones del norte de Mali, que ya están, digamos, bajo control francés y del ejército de Mali, porque se están produciendo venganzas. Y por el hecho de ser tuaregs, ya están sufriendo discriminaciones, ¿no? Entonces, seguramente está claro que nuestras piezas de hoy tendrían que ir denunciando esas situaciones de machaque que hay contra los tuaregs, esas situaciones de discriminación y esa violencia étnica que se ha destapado a partir de esta nueva situación. Pero eso no quita que tenía todo el sentido y que era fundamental hablar del tema. Os voy a poner un vídeo que dura apenas 12 segundos, pero es el vídeo que más visitas ha tenido en pocos minutos, en pocas horas, ¿no? Es el vídeo en el momento en que se cruzan en una cumbre de América Latina, se cruzan Angela Merkel y Raúl Castro. Y entonces, lo estábamos viendo en la redacción, estábamos preparando una información, y entonces una compañera dice, ostras, ¿tú has visto esto? Nadie le había comentado, ¿no? Mira, Merkel pasa, se cruza con Castro, Raúl Castro iba a saludarle y se queda así como cortado. Por otro lado estaba por ahí otro presidente, Porfirio Lobo, que ve la movida y se parte de risa. Y entonces Angela Merkel se va a hablar con Evo Morales, que estaba por ahí al fondo. Tiene que ver con nuestra mirada. Es decir, seguramente esto puede pasar desapercibido si no vas buscando el plano. Aquí decir, a ver, voy a buscar un planista que hace cómo está avanzando, ¿no? Os lo planteaba por esto, pero también para daros muestra de que cada vez más los medios de comunicación tradicionales están relacionados con el tema
de las redes digitales. Entonces me encontré, yo misma estoy sorprendida, esto es una cosa de hace poco más de un mes. Yo subí esto porque cuando encuentro cosas que me parecen interesantes las subo a mi canal YouTube de oficio y entonces empecé a tuitearlo. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al cabo de pocas horas tenía varios miles de visitas. Dije, ostras. Y de hecho, pues en 48 horas conseguí 200 y pico mil visitas, estamos ya casi por las 250.000 visitas. ¿Qué pasó? Pues que los medios de comunicación tradicionales en sus versiones digitales pusieron el código de mi vídeo en sus digitales. Entonces los medios mexicanos, los diferentes medios se encontraron efectivamente, empezaron a analizar, ostras, y entonces empezó el debate. ¿Cómo se atreve Merkel a cruzarse con Raúl Castro y a no quererle saludar? Y los pro-castristas, estos gusanos, ¿qué tal? Bueno, también es el vídeo que tiene más comentarios a favor y en contra de lo que está ocurriendo, ¿no? Algo que no me parece mal, ¿no? Porque al fin y al cabo, al principio pensé, tengo que moderar esto de que se insulten gusanos, no sé qué, tal, mal rollo. Pero luego se va acumulando los comentarios y al final lo único que cuenta es que una información o que un vídeo tenga muchos comentarios, porque ya los contenidos de los comentarios ya nadie se fija, ¿no? Entonces, como experimento fue súper curioso, ¿no? Y ya os digo que veréis que dura nada, 12 segundos. No sé si la veis, aquí se cruza con Castro, en un momento en que mira, Porfirio que se ríe. Os lo voy a poner otra vez para que os fijéis. ¿Ves? Ella va paseando y en ese momento Klaas hace como que no ve a Castro, Porfirio dice ¡ja! Y bueno, y por ahí al fondo está Evo que la recibe. Pues esto para mí es me siento como periodista especialmente orgullosa de haberme fijado en ese detalle, que nadie se fijó efectivamente, porque nadie, es decir, no estaban allí, nadie estaba allí salvo los protagonistas, y muchas veces no estudiamos los contenidos y los materiales detenidamente, siempre los recibimos con aquellos titulares que ya nos han dado previamente. Entonces, una de las cosas de oficio que creo que tenemos que hacer es digamos, aplicar la sospecha a todo, mirar todo con detenimiento, intentando leer las situaciones y las cosas en función de los datos que tenemos y en función de nuestro criterio, cómo haríamos nosotros las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, en información internacional hago los chequeos de las noticias de lo que yo he escrito después, ¿no? Cuando ya he terminado y he visto cuál es mi titular, qué es lo que comento, etcétera, etcétera. Pues después ya digo, bueno, ¿qué es lo que dicen el resto de periódicos? ¿Cómo lo han interpretado? Y luego veo si hay mucho desajuste o tal, y si tengo que negociar con mis jefas el que mi titular es diferente del resto de informaciones, ¿no? La ventaja es que, como bueno, tengo bastante credibilidad, pues normalmente se fían de mi criterio, ¿no? Y es algo que he logrado afortunadamente con el paso del tiempo, ¿no? Este otro vídeo es una información de algo que también es muy reciente y que seguramente no estoy segura de que os hayáis enterado. A que todas y todos os habéis enterado de que se han producido violaciones en la India, de que hay manifestaciones, de que todo esto, ¿no? Sin embargo, paralelamente se había producido una violación colectiva en Ohio, en Estados Unidos, protagonizada por un equipo de fútbol famoso, y resultó que nadie hablaba de ello. ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo me enteré? Yo le he puesto aquí, he utilizado esa información para plantear varios ejemplos. Uno, cómo intentar hacer televisión cuando no tienes nada prácticamente. Tienes algunos elementos de las redes sociales y una información que te puede ser más o menos útil. Esa información a mí me llega porque hay un comentarista del diario Ara
que no sé si lo conocéis, pero os lo recomiendo, es un periódico catalán digital, para mí de los más modernos y tal, que es Ara.cat. Y entonces leo el comentario de: ostras, a ver si Anonymous ahora nos va a tener que dar las pistas de las violaciones, porque ¿qué pasó? En Ohio, en Stoneville, salió un grupo de gente que firmó el nombre de Anonymous y dijo: si no salen los responsables de esa violación colectiva antes de final de año, vamos desde Anonymous, vamos a sacar la información, porque tenemos las pruebas de quienes han participado, y no solo eso, sino que han alardeado en la red. Luego se borraron las pruebas, pero en un principio, las primeras horas, había incluso gente de los que participaron en la violación colectiva que alardeaban en la red de esto, ¿no? Entonces, con una sola pista empecé a buscar, y entonces me di cuenta de que en esa semana había pasado desapercibido, tenía unos planos de una manifestación de Anonymous en Ohio, delante del ayuntamiento. Conseguí a través de Twitter encontrar a la tuitera y bloguera que había sacado a la luz este tema, y contacté con ella, y efectivamente en su blog empezaban a darse los primeros datos de pruebas que se estaban realizando en relación a esta violación. Paralelamente, leo un artículo estupendísimo en la CNN de una periodista de la industria americana que pone a parir a la India, a todo Dios del tercer mundo, o de los países emergentes, sería el título. Sin embargo, ni siquiera menciona el caso de su propio país, de Ohio. Y entonces utilizo Twitter para decir: ¡ay, tal! No sé si sabes, pero en tu país acaba de pasar esto, deberías ir. No, no lo sabía, tengo que investigar, me contesta. Digo, pues investiga. Y entonces le pasé la información que yo acababa de elaborar para televisión. Tengo que decir, a favor del equipo con el que estoy trabajando, que cuando yo le dije a la editora: tengo un tema, pero no sé cómo lo voy a plantear, porque no tengo imágenes, y me dice: venga, adelante, vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Bueno, comentaros que se está pendiente todavía del juicio y que hay 2 personas inculpadas, ¿no? La historia es esta. La violación no es un deporte. Se lee en uno de los carteles que llevan los manifestantes frente al ayuntamiento de Stoneville, en Ohio. La convocatoria la ha hecho un grupo ciberactivista que utiliza el nombre de Anonymous. Denuncian la impunidad de la violación colectiva de una joven de 16 años secuestrada en agosto durante una fiesta y forzada por varios miembros del equipo de fútbol de la escuela secundaria, el IFE, un referente deportivo en la ciudad. La misma noche del suceso empezaron a circular por internet fotografías, tweets e incluso vídeos de la agresión acompañados de comentarios jocosos. La policía local detuvo a 2 jugadores de la red que serán juzgados en febrero, pero se sospecha que durante la agresión estuvieron presentes los miembros del equipo. Es difícil encontrar las pruebas, reconoce esta policía. Se han confiscado varios móviles de los deportistas, pero casi todas las imágenes y mensajes en la red y el rastro en los teléfonos desaparecieron a las pocas horas. El caso hubiera pasado desapercibido de no ser por esta activista, Alex Dural, que cogió y guardó los hijos de los futbolistas y abrió un espacio en la red para denunciar la violación y el silencio. La comunidad está dividida en quienes piden justicia por la gravedad del caso y quienes consideran que se trata simplemente de un desvío de los jugadores en una noche de fiesta. Algunos miembros del equipo ya han pedido perdón. Los ciberactivistas han convocado nuevas manifestaciones en enero para seguir reclamando que nadie escape a la justicia. Bueno, pues aplicando varios de los elementos que aplico habitualmente, hay que sospechar de todo, de pronto alguien tienes un hilo, hay que tirar de él, hay que utilizar las redes sociales, en ellas hay mucha información, pero además también te permite el contacto directo con los y las protagonistas. Con todo esto se puede organizar una información y sacar noticias que, aunque nos parezca evidente, pues no lo son tanto. Y entonces me emocionó ver que la semana pasada esta periodista americana vino también al encuentro sobre feminicidios, y dentro de la lista de sitios donde estaba denunciando que pasaban cosas, utilizó y
y mencionó el caso de Stauby. Nuestro trabajo en los medios tradicionales, pero también en las redes, es fundamental para poder levantar temas y hacer que temas que habitualmente no están en la agenda cotidiana por H o por B o por desliz o por falta de costumbre o por interés, puedan estar. Por ejemplo, en este caso se trataba simplemente de que como los chavales del equipo de fútbol eran chavales, aquellos muy famosos, el equipo de fútbol local pues era tremendo, tenía mucho prestigio, es decir, consideraban que le hubieran cogido a una chavala y la hubieran violado colectivamente era una travesura. Y entonces, bueno, está el debate de cuándo se les juzga, están pendientes de juicio. Cuando yo subí el título, bueno, no sé si lo veis, pero cuando subí el vídeo a internet, utilicé el hashtag Rape in Steubenville, porque de esta manera, bueno, como ya sabéis, cuando tú tienes un canal puedes hacer que automáticamente los vídeos que vas subiendo a tu canal se publiquen en YouTube, y entonces de esta manera ya con el nombre, con el título de YouTube, pues subía todo etiquetado y yo no tenía que hacer ningún cambio para que la gente pudiera ya retuitearlo y entrara en las conversaciones adecuadas, ¿no? Otro ejemplo del que ahora sabemos mucho, seguro, bueno, espero, el tema de las violaciones de mujeres en la Plaza Tahrir. A que sí que nos suena más o menos, ¿no? Sabemos. Pero sin embargo, cuando yo hice las primeras informaciones, prácticamente no había pistas. Y de nuevo el hándicap era cómo hacer una información para televisión utilizando los 4 elementos que tenía y las redes sociales, ¿no? Aquí va la info. Como las protestas, las agresiones contra las mujeres vuelven a ser noticia en la Plaza Tahrir. Esta semana se han denunciado decenas de ataques. Para combatirlos, se ha arrestado el grupo Guadalajara Nacional. La grabación de jueves en la Plaza Tahrir de una lista llamando la boca a la veterana activista Shakira Miguel, de 74 años, se ha convertido en el símbolo de la denuncia. Define muy bien, sin palabras, todo lo que está ocurriendo. Afortunadamente ellas no se amilanan, es decir, ellas están saliendo a la calle y dando la cara. Muchas de ellas cuando son víctimas incluso de abusos sexuales se van a sentar como la justicia. Otra activista de la Chava ha contado en televisión como cooperativa un grupo de los hermanos musulmanes salatistas la tiraron al suelo, la golpearon y la manosearon cuando participaba en la protesta frente al Parlamento Presidencial. La policía asegura que no hizo nada para evitarlo. Como respuesta, se están creando colectivos contra el acoso sexual. Centenares de hombres solidarios se han sumado al movimiento guardaespaldas en la acción. Se están dando cuenta de lo que está ocurriendo, de que parecen las mujeres que están impactando con ellas, que están entendiendo que es importante que haya un espacio para que ellas tengan la posibilidad de las mujeres. Se coordinan a través de las redes sociales y su terreno con chalecos con distintivos bajo el lema "Ninguna mujer debe ser intimidada por protestar", patrullan en la plaza y participan en los grupos de autodefensa. Ahora, si buscáramos en la red, encontraríamos un montón de reportajes sobre este tema. Es decir, en aquel momento lo único que teníamos era un súper buen uso por parte de Twitter de los guardaespaldas de la Plaza Tahrir, un uso súper interesante del FLIRC, que subían las fotos de algunos que ellos mismos hacían de cómo estaban actuando y las convocatorias que iban haciendo en la Plaza Tahrir cada vez que había manifestaciones. Entonces, quería enseñaros también un reportaje que para mí fue una pista clave, que hizo Olga Rodríguez, no sé si la conocéis, pero os la recomiendo especialmente. Olga estuvo en la SER, después estuvo en 4, después estuvo en Público y ahora está en El Diario.
Y he seleccionado este artículo para que veáis, para mí, una mezcla interesante de lo que es el nuevo periodismo, ¿no? Es decir, que tú estás haciendo una información, pero al mismo tiempo estás tirando de vídeos que están en la red y los referencias. Al mismo tiempo estás dando informaciones y enlazas a las fuentes. Eso se llama periodismo abierto. Es decir, se trata de que, bueno, tú das pistas, pero también enlaces a las fuentes para que la gente pueda tener su propia opinión. Entonces, para mí en estos momentos ya es impensable, cada vez lo están haciendo más los medios tradicionales también, lo están aplicando, es muy difícil ya pensar que alguien va a hacer una descripción de una situación y no va a enlazar al vídeo al que se refiere, ¿no? No sé, hace unas semanas, no sé si recordáis en Portugal, pues el momento en que el primer ministro estaba haciendo una intervención en el Congreso sobre el tema de la crisis, y entonces hubo una serie de gente que se levantó y empezó a cantar dando la Mira Morena, el himno de la Revolución de los Claveles. Entonces esto, que de entrada había pasado súper desapercibido, empezó a correr en la red, y a partir del momento en que alguien lo subió esa imagen de la televisión oficial portuguesa, por cierto, y se empezó a retuitear, al cabo de 2 o 3 horas o de 4 horas estaba ya en las portadas de los digitales de todos los medios, ¿no? Es decir, se está reforzando la idea de que hay cosas que son noticia porque la ciudadanía se empeña, porque los y las periodistas se empeñan. Y eso me recuerda algo que quería comentaros y que a mí me parece importante, y es que con el tema de las nuevas tecnologías, el valor del periodismo, es decir, antes tú vales, más o menos, algo que fueras premio Pulitzer, valías en función del medio en el que trabajabas. Ahora también es muy importante, pero todo esto se combina con tu capacidad de desarrollar tu identidad digital como profesional. Entonces, cada vez es más frecuente que la gente vaya a los medios de comunicación tradicionales y mire quién firma esa noticia. Y seguramente quien firma esa noticia tiene su propio perfil en Twitter. Si no eres un periodista atrasado o antiguo, me van a dar caña con esto. Tiene su propio perfil en Twitter, a veces tiene sus blogs personal o colectivos, y tiene su propia identidad digital más o menos diseñada. Todo eso apunta a más credibilidad. Yo lo descubrí, pues estaba en un debate en Colombia, y entonces los propios directores de algún medio, de grandes medios colombianos, reconocían que precisamente gracias al tema de las nuevas tecnologías y las posibilidades de poder identificar a quién firma la noticia, es decir, esos protagonistas y esas protagonistas conseguían mucha más credibilidad y conseguían tener más poder en relación al medio. O sea que yo creo que, como os decía al principio, las nuevas tecnologías, Internet, las redes sociales, no solamente no son una amenaza, sino que pueden ser una herramienta determinante para cada uno y cada una de nosotras cuando tenemos que diferenciarnos en este mercado duro de trabajo y en el quién soy yo, cómo quiero que me vean, ¿no? Bueno, pues como veis aquí, Olga hizo la foto, sacó la imagen de ese vídeo, un momento tremendo. Esto parte del vídeo, del momento en que este tío islamista le cierra la boca a esta mujer. Yo vi la foto, pero es que Olga dice, ostras, pero si esta mujer es esta lideresa que súper conocida, ¿no? Ella tenía mucho más contexto que yo. Por eso, cuando yo hice mi pieza en la tele ese mismo día, la llamé y le propuse que interviniera en mi reportaje, ¿no? Porque me parecía una buena manera de
de juntar elementos. Bueno, estoy casi llegando al final para hacer debate. El tema de las redes sociales y las revueltas árabes tan discutido. Hice hace bastante tiempo ya un reportaje que lo vais a ver, está desincronizado con la imagen, pero no he podido salvar la versión original correcta, pero bueno, no repercute. Sabéis que todavía está vigente el debate de hasta qué punto las redes sociales han sido importantes para esa revuelta. Yo creo que depende de los países, es decir, por ejemplo, en Túnez sí fue clave, en Egipto medio, en Libia para nada. Es decir, no se puede hablar en general, pero sin embargo lo que sí que podemos decir es que el poder tener un teléfono con capacidad de grabar situaciones y momentos ha sido decisivo para poder denunciar violaciones de derechos humanos claves que después han generado todo un movimiento de protesta, de solidaridad y de reacción que ha ido engrosando, digamos, los motivos por los que revolverse en relación a lo que estaba pasando, ¿no? Hace 4 días, bueno, primero vemos esto y luego os cuento otra anécdota. Son los mismos jóvenes que encabezan, ¿no? Son los mismos jóvenes que encabezan el mundo árabe, empezaron a utilizar los móviles para enviar mensajes a la televisión y votar candidatos en los realities, desafiando las autoridades religiosas que consideraban estos programas una amenaza para la moral. Las televisiones por satélite árabes, a pesar de la financiación de los países del Golfo, empezaron a ver en la interactividad un buen negocio y apoyaron el desafío. Se habla de amigas, se habla de amigos, de compañeros, pero también se habla de cosas políticas. En diciembre de 2006, una de las primeras imágenes grabadas con móviles impactará al mundo, la ejecución de Saddam. Llegan los móviles con cámara, fotografías y vídeos grabados con la gente y empiezan a contar lo que los medios oficiales no cuentan. En los últimos meses, los vídeos sobre los equipos policiales en Egipto colgados en YouTube provocan la indignación general. Y estos vídeos grabados con los teléfonos comenzaron a circular por los blogs, mostrando la tortura en Egipto y ayudando a organizar la opinión pública por la descarga. Las redes sociales han ayudado a organizarnos y coordinar acciones contra el régimen, cuenta AP, uno de los periodistas y blogueros egipcios más influyentes que esta semana ha visitado España para participar en un seminario organizado por la Fundación Pablo Iglesias en la Casa Árabe sobre el Mediterráneo, derechos humanos y tecnología. En Túnez, las primeras acciones de protesta contra el régimen empezaron en el 2020. Las redes sociales en realidad lo que han hecho es acelerar el proceso y difundirlo, así que son una herramienta extraordinaria para acelerar las revoluciones. El efecto dominó que estamos viendo en la región tiene mucho que ver con los medios de comunicación. La gente que se ha levantado en Siria, Bahrein y demás lo ha hecho inspirada por lo que ha visto de Túnez. La utilización de las redes sociales en general no solo ha permitido a la población coordinarse hacia la revuelta, sino que además está cambiando la percepción de Occidente en relación al mundo árabe. Se han roto muchos estereotipos. Se ha descubierto al individuo, al ciudadano, que es exactamente como nosotros, que quiere vivir mucho mejor, que no soporta la opresión de las dictaduras y que quiere una transición democrática y la actividad del ser humano de ser ciudadano y súbdito. Un nuevo dato para cambiar estereotipos. En el mundo árabe, las personas conectadas a Internet superan ya a los lectores de prensa tradicional. Bueno, pues a mí de todo este proceso que aprendí precisamente preparando este trabajo, me llamó la atención varios datos, ¿no? Primero, el hecho de que cuando estamos hablando de redes sociales y cuando estamos hablando de YouTube y de los vídeos, tenemos que recordar que todo empezó pues con los teléfonos móviles. En el mundo árabe, me explicaba
que los jóvenes aprendieron a manejarse pues votando en los concursos de televisión. Bueno, sobre el año 2000 empezaron las cadenas del mundo árabe por satélite, las cadenas de televisión, y entonces empezaron a estar de moda la emisión de concursos estos de quién cantaba y tal, de la gente de fiesta. Y entonces favorecieron el tema del voto porque de esa manera las cadenas ganaban dinero. Cada voto, cada vez que alguien votaba, pues era no sé cuánto dinero para la cadena. Entonces se generó la primera contradicción. Y los imanes relacionados con los propietarios de esas cadenas de satélite del mundo árabe hicieron una fatua diciendo esto va a ser la perdición, esos concursos de cantantes y tal en estas cadenas son inadmisibles y nuestra moral, nuestra ética están cambiando la sensibilidad, la manera de pensar de nuestros jóvenes y no lo podemos permitir. Pero el negocio fue el negocio y las cadenas de televisión por satélite del mundo árabe decidieron que preferían el negocio a las fatuas de los imanes y continuaron con eso. De tal manera que la gente joven se acostumbró pues eso, a mandar, no solamente a votar a través con sus móviles, sino que además se acostumbró a mandar, a relacionarse con los amiguetes a través de la familia, a través del móvil, y tenían la suficiente práctica como para, en un momento determinado, cuando ya las cosas se ponen difíciles, empiezan a usarlo para fines sociales y políticos. Entonces, digamos, algo que es una costumbre, digamos, ya muy socializada, es una herramienta que puede convertirse en algo político, en algo social. Comentaba la gente de Túnez que para ellos fue muy importante el Facebook. Y ahora lo estaba relacionando con esa primera noticia que he pasado, no sé si recordáis, de México, que la gente empezaba en Facebook a utilizar Facebook y grupos de Facebook para hacer lo que el Estado no hacía, que era informar de aquellos puntos que son especialmente peligrosos para no acercarse por ahí y no vaya a ser que te pillen. Es decir, lo lógico sería que el Estado protegiera. Pero como no es el caso, la ciudadanía se organiza, utiliza las redes sociales y en este caso ni siquiera los periodistas pueden hacerlo, ¿no? O sea que la ciudadanía por sí misma se organiza y genera su propio espacio. En Túnez pasó lo mismo. Además con la contradicción de que los servidores de Túnez eran propiedad de Ben Ali, del presidente de Túnez que después derrocaron. Y de nuevo, la situación en la que la primera huelga, bueno, cuando empezó todo este lío y se vio que la gente se estaba organizando a través de Facebook, el gobierno de Túnez decidió que censuraba Facebook en los servidores, pero se montó una mega protesta diciendo que si continuaba esa censura, la gente iba a contratar los servidores extranjeros e iban a pasar de los locales. Con lo cual, digamos, la gente que se encargaba de los negocios de Ben Ali dijo, esto es la ruina, no podemos cerrar Facebook, lo mantenemos abierto. Y de alguna manera, la propia dinámica llevó a donde llevó la historia, ¿no? Es decir, que de pronto, yo creo que hay brechas tecnológicas que la sociedad está aprovechando y que de pronto, bueno, se producen contradicciones entre los poderes que son las que se están utilizando en estos momentos, ¿no? Todo esto me llevaría a una última reflexión, que supongo que a que le habéis dado también vueltas, que es el tema del periodismo ciudadano. Ya con este vídeo pasamos, si os parece, al debate. Todas estas nuevas herramientas están posibilitando que llegue mucha más información a nuestras manos. Yo creo que obliga y a los periodistas a
replantearse su papel. Resulta que cada vez en nuestras empresas hay menos dinero para que podamos ir sobre el terreno. Es una dificultad añadida a tener que contar después lo que pasa sobre el terreno, ¿no? ¿Cómo vamos a contarlo si no tenemos posibilidad de verificarlo? Por otro lado, cada vez más funcionan vídeos, funcionan materiales de denuncia. ¿Cuáles son las dificultades para poder detectar aquellos que son verdad y aquellos que son intoxicación? Porque los hay muchos. Y yo no puedo olvidar, es decir, no todo considero que es súper estupendo en el tema de redes sociales. No puedo olvidar cuando en el conflicto de Siria, cuando Estados Unidos le dice a la oposición siria: no os voy a dar dinero para armas, pero sí os voy a dar dinero para comunicación. Y ostras, ¿esto qué quiere decir? Que están repartiendo por ahí cámaras y qué tal, y estas cosas, estos materiales que yo estoy recibiendo después a través de agencias que efectivamente me los marcan diciendo: este vídeo no ha podido autentificarse, y que me habla de masacres y que me habla de todo esto. ¿Hasta qué punto me puedo fiar de todo ello, ¿no? Entonces, esos son los retos que tenéis y que tenemos en estos momentos, ¿no? Averiguar, establecer mecanismos de comportamiento y de sistematización que nos permitan establecer correcciones ante toda esta avalancha de información que nos cae. Yo creo que nuestra formación en periodismo nos puede dar claves fundamentales para después poder tomar decisiones con mayor certeza. Y yo diría que una de las apuestas en la nueva profesión iría por ahí, ¿no? Os paso un reportaje que hice hace poco más de un año precisamente sobre el tema del periodismo ciudadano. Su explosión general hacia Siria, donde hace un año empezaron las batallas. Hay al menos 2 muertos y 20 heridos. Hoy se han entregado las embajadas de Francia y Polonia en Damasco los cadáveres evacuados ayer de los 2 periodistas occidentales que murieron hace 10 días en Homs. Cruz Roja continúa la negociación para llevar ayuda humanitaria al barrio de Baba Amrou, mientras continúa la violencia. Evacuados los periodistas, lo queda de nuevo el testimonio de los ciudadanos. Algar Ilani es un poeta sirio refugiado en Líbano hace 5 meses, huyó de Teherán con su familia. Ahora en Beirut colabora con el grupo de comunicaciones de la oposición siria. Distribuyen a través de las redes sociales y las actrices tradicionales los vídeos que los activistas graban con sus teléfonos móviles. Sin ellos no habría imágenes de la revuelta siria. El proyecto está especialmente eficaz en aquellos entornos sometidos a una fervorosa censura en gobiernos dictatoriales, en aquellos lugares en donde hace falta mostrar lo que los medios no pueden mostrar, o no quieren mostrar porque los gobiernos censuran cualquier información que no es favorable al gobierno. Las imágenes de la primavera árabe difundidas a través de las redes sociales han ayudado al final de 3 dictaduras, Sudán, Egipto y Yemen. Este vídeo de la muerte tremenda de una protesta en Irán causó conmoción que ya no estoy en el 2019 el potencial que el testimonio ciudadano tiene a través de Internet. A través de Twitter, de Facebook, de los canales de las redes sociales, expandir la información por todo el mundo en los 15 segundos. Luego ya, por supuesto, el periodista profesional tiene que incorporar una nueva tarea de filtración, de contrastar la información que le está llegando. 5.000 millones de teléfonos móviles en el mundo, en su mayoría con cámara, 2.000 millones de cuentas de Internet. La ciudadanía ya no es espectadora pasiva de los medios de justicia, toma la cámara y denuncia. Bueno, esta era un poco la última pregunta que quería poner sobre la mesa. Creo que hay muchas preguntas y pocas respuestas, hay que investigar. Para mí, resumiendo un poco las ideas que he intentado contar con más o menos agilidad, pero pensar que esto lo he tenido que montar, hay intervenciones que las tengo ya muy manidas y me las tengo muy trabajadas. Si me preguntáis sobre violencia de género, tal, he hablado mucho de ello, pero de todo esto de lo que estoy hablando, pues creo que son espacios nuevos
nuevos y me está costando más hilar las ideas porque está todo por trabajar. Es decir, la pregunta cuando me preparaba esto era decir, bueno, ¿cuáles serían los elementos que podrían ser interesantes para trasladaros a vosotros y a vosotras los interrogantes, ¿no? Lo que sí que me parece fundamental, y lo retomo, es el tema de que no nos olvidemos de la perspectiva de género en nuestros trabajos, que no nos olvidemos en abrir los ojos y hacer preguntas que habitualmente nos están haciendo, porque tenemos, yo creo que el periodismo tradicional con el que estamos acostumbrados a manejarnos está muy condicionado en estos momentos, ¿no? y que estaríamos en una época, yo estoy optimista e ilusionada a pesar de la debacle, ¿no? Es decir, por ejemplo, los EREs que se han producido, se están produciendo en los grandes medios, están motivando que estos profesionales que estaban en esos grandes medios vuelvan a replantearse, ostras, si yo soy periodista al margen del medio en el que trabajo, en el país me van a echar, pero yo voy a ver, yo sigo siendo periodista, ¿cómo hago periodismo? Entonces, a partir de ahí están surgiendo un montón de medios que a mí no me gusta hablar de alternativos, ¿no? Porque antes, en el concepto tradicional de medios de comunicación, teníamos la idea de los medios, los grandes medios de comunicación y los medios alternativos que estaban en el margen, ¿no? Pero ahora, lo que antes podía ser un medio alternativo puede convertirse en un medio central. Estoy pensando, yo que sé, por ejemplo, el periodismo humano, en un montón de, el propio eldiario.es, ¿no? Es decir, que son medios que tienen entidad propia y están en el debate central de qué pasa con el futuro de los medios de comunicación y no son para nada alternativos. Se han podido crear a partir de muy poco dinero. Es decir, que tienen que racionalizarse efectivamente los gastos, el personal del que disponen, es decir, se está produciendo una reorganización del sector, mientras las grandes empresas mediáticas se niegan a renunciar a su hegemonía y a su control de todo el territorio, pero yo creo que es una oportunidad para la ciudadanía, para la democracia y también para nosotros y nosotras los profesionales. Entonces, me gustaría que habláramos de ello. Muchas gracias.